Bueno, muy buenos días para todos. Hoy vamos a tocar un tema interesante de mucha aplicación para cuando estén en su práctica privada y ya profesional, que son técnicas de reconstrucción palpebral, en la cual queremos mostrar un poquito la importancia de tener en cuenta las técnicas, las diferentes formas de reconstruir heridas de párpado, tumores de párpado. Entonces, estamos hoy con la doctora Estefanía Muñoz, residente de primer año del programa de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, Clínica de Oftalmología Cali, que nos va a deleitar con este tema. Sigue, Estefanía. Bueno, buenos días a todos. Así como ya lo dijo el doctor, entonces el tema de hoy es las técnicas de reconstrucción palpebral. Vamos a dividir la charla en dos partes grandes, la de introducción y ya las técnicas como tal. Entonces, iniciamos con la introducción y aspectos clave. El objetivo entonces de la reconstrucción se va a dividir en tres: proteger la superficie ocular, generando una superficie mucosa móvil que nos permita proteger la córnea, la película lagrimal y el eje visual. Igualmente, tener un margen palpebral estable, que esto también nos va a permitir prevenir una abrasión corneal y el mantener una apariencia cosmética. En cuanto a los principios básicos, entonces buscamos una reconstrucción lamelar con unas propiedades similares al tejido original. En cuanto a esto, entonces tenemos que la mucosa protege la córnea, el tarso nos da estabilidad, el músculo orbicular permite ese cierre palpebral, la piel preceptal es laxa, permitiendo la movilidad, la piel pretarsiana nos da esa característica de tensional. El margen palpebral previene la oclusión o la irritación corneal por la piel preceptal. Y la grasa es un lubricante sobre los retractores. Importante también es evaluar esa viabilidad de los colgajos y de los injertos, tener en cuenta que se puede hacer una técnica en la que contemos con un injerto sobre un colgajo o al contrario, un colgajo sobre un injerto, pero no podemos tener un injerto sobre un injerto ya que vamos a tener una falta del suministro de sangre y por eso debemos hacer una técnica en sándwich con un colgajo. Entonces, inicialmente lo que debemos hacer es evaluar ese defecto. Entonces, vamos a hacer una medición de la extensión tanto vertical y horizontal del defecto. Importante que llevemos siempre un registro fotográfico. Aquí en esta evaluación vamos a determinar entonces cuánto tejido vamos a requerir para lograr sanar ese defecto, manejar ese defecto lo que queremos es determinar el tamaño del defecto reducido. Debemos hacer una evaluación cuidadosa por planos, es decir, estructura por estructura y recordando las funciones que ya hablamos en la diapositiva anterior. Entonces también debemos evaluar el tarso residual. Esto nos va a orientar también con el tipo de reconstrucción que vamos a plantearnos y evaluar la presencia o ausencia de estructuras para la fijación cantal. Entonces, a la hora de la reconstrucción debemos tener en cuenta las suturas. Entonces, por ejemplo, para un tejido blando profundo, vamos a utilizar suturas absorbibles sintéticas como el Vicryl. En tejidos a tensión, vamos a usar suturas de retención en el que podemos usar seda o nylon. Cuando tenemos tejidos con fuerzas contráctiles grandes o con efecto de gravedad, debemos usar suturas subcutáneas de enganche con unión a periósteo. Por ejemplo, en suturas de piel o de piel a conjuntiva, vamos a dejar estas suturas entre 7 a 10 días. Obviamente, pues determinando en la consulta cómo está ya esa cicatrización. En lesiones que comprometen el margen y están asociadas a a un colgajo mucocutáneo. Entonces, por ejemplo, vamos a realizar una sutura continua removible con nylon y tener en cuenta también en pacientes ancianos podemos utilizar la vitamina C. Ahora sí, ya vamos a hablar entonces un poco sobre los defectos y su reconstrucción. Entonces tenemos unos tipos de defectos. Entonces tenemos los defectos lamelares anteriores aislados, los defectos lamelares posteriores, los defectos ya completos que comprometen entonces la lamela anterior y la lamela posterior.
defectos que comprometen la fijación cantal y en los que hay pérdida de cejas y de pestañas. Entonces, en cuanto a los defectos lamelares anteriores aislados, es importante que tengamos cuenta que entonces pues, por ejemplo, la piel del párpado superior es más delgada, que no tiene pelo. El párpado superior permite el rápido movimiento palpebral. Se busca entonces prevenir la ptosis, prevenir la irritación corneal y tener en cuenta pues que características como un tejido muy pesado o que tenga un pelo largo, pues ya nos va a comprometer todas estas funciones de ambos párpados. Bueno, entonces, cuando hablamos de los efectos lamelares anteriores aislados, podemos tener un cierre por segunda intención. Entonces, es importante aquí que tengamos en cuenta que esto va a ser únicamente para defectos pequeños aislados, sobre todo en el área pretarsal y cantal medial. Importante que tengamos en cuenta que ese tarso va a ofrecer una función de andamio sobre la epitelización y previene la contracción de la herida, que esto es dándonos un buen resultado pues, de este cierre de la herida e igualmente el soporte óseo. En este tipo de efectos, los injertos y los colgajos no nos van a dar un resultado adecuado, por lo que optamos por esta segunda intención. En pacientes, por ejemplo, que se encuentran en tratamiento con radioterapia o tienen afecciones precancerosas primarias de la piel, como la xeradermia pigmentosa, en la que esa piel es de mala calidad, podemos entonces optar por el laissez-faire, que es ese manejo más conservador. Cuando ya optamos por un colgajo de piel local, vamos a hablar entonces de el resto de los defectos diferentes a los que hablamos correspondientes al cierre por segunda intención. Lo que buscamos entonces es que siempre haya una coincidencia tisular y que esto nos permita generar una mínima contractura. Lo ideal entonces es cerrar los pequeños defectos cutáneos preceptales usando colgajos cutáneos locales, ya sea tomados de la piel adyacente horizontal o superior, en el que se respeta al máximo ese pliegue de la piel. Así vamos a tener un mejor resultado estético. Aquí tenemos también los colgajos de avance que pueden hacer coincidir uno de los bordes con el pliegue o el colgajo de blefaroplastia pediculado, en el que también se puede como hacer toda esa reconstrucción a partir del pliegue cutáneo clásico y con las incisiones laterales de blefaroplastia. La limitación de este colgajo es que tenemos poca piel disponible, que si ya tomamos un pedazo de piel ya un poco más lateral, vamos a tener un tejido ya más grueso y que puede tener pelos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el colgajo de avance que va a avanzar desde lateral hacia medial en el defecto. Y acá tenemos el colgajo de blefaroplastia pediculado en el que se va a crear entonces un flap con el pliegue cutáneo clásico y con incisiones laterales de la blefaroplastia, permitiendo entonces el avance medial del colgajo hacia el interior del defecto. Aquí pues es importante que se preserve la piel o el músculo orbicular con un pedículo vascular. Tenemos entonces los injertos de piel. Los injertos de piel los vamos a utilizar en defectos más grandes. Buscamos que tengamos una piel de espesor total. Esto nos va a dar un mejor resultado estético, nos va a disminuir esa contracción que se puede dar en el tejido cicatricial, va a ser más cómodo y va a haber menos morbilidad del tejido. Como opciones, entonces tenemos el párpado superior contralateral, el área pre y posauricular, la fosa supraclavicular e incluso la parte interna del brazo. Importante en estos injertos de piel que no tengamos grasa subcutánea. Entonces, los injertos de piel van a ser los preferidos cuando tenemos unos defectos pretarsianos anteriores.
Esto va a implicar entonces disecar piel pretarsal existente a modo de colgajo, la vamos a mover preceptalmente y la vamos a insertar en el tarso expuesto. Al hacerlo, pues es de gran importancia que tengamos cuidado en no elevar el pliegue natural de la piel que se forma en el punto más alto de la unión entre las fibras de la aponeurosis del elevador y el complejo piel orbicular. Em, Importante aquí que tengamos en cuenta que de este tejido vamos a requerir una sobredimensión del 30% para anticiparnos a esa contracción y la oftalmos que puede ser residual. En los defectos tarsianos, entonces recordemos pues que el tarso nos va a brindar un lecho estable, esto nos va a generar menor contracción, nos va a mejorar la estética, no requiere que este injerto pues tenga un tamaño mayor. Estos injertos se ubican en la región supraciliar, no en el pliegue, pero es importante aquí entonces que respetemos ese límite tarso-septal en la que vamos a dividir ese defecto entonces en una incisión en el pliegue y vamos a tratarlo independientemente. Em, bueno, entonces en cuanto a los injertos de piel, ay, perdón. En cuanto a los injertos de piel, entonces es importante que la primera semana inmovilicemos el tejido, que utilicemos un vendaje de presión firme e incluso suturas de sujeción, de sujeción. Podemos usar las suturas en colchonero que nos pueden ayudar a esa adhesión del injerto. Y también podemos generar como una fenestración de ese tejido para prevenir la formación de hematomas. También tenemos el uso, podemos usar o apoyarnos de la sutura de Frost en el margen del párpado superior para ayudar a inmovilizar ese párpado superior, por ejemplo, y esto también nos va a ayudar a estirar el lecho del injerto. Lo que nos va a ayudar pues a que ese injerto se posicione de una manera adecuada y nos reduzca la contracción prematura. Las complicaciones de los injertos de piel entonces van a estar alrededor del 15% y estas son principalmente que haya una hipertrofia del injerto, que haya un fracaso parcial, que se genere contracción y según esto pues que tengamos retracción o ectropión. Y estas complicaciones las podemos manejar con lubricantes, con masaje, inicialmente con masaje, esteroides, dermabrasión y láser. Bueno, también en los efectos lamelares anteriores aislados podemos apoyarnos del uso de injertos cutáneos marginales en la que los vamos a utilizar en defectos que involucren una cantidad mínima del margen palpebral. em, y esto es particularmente útil cuando tenemos defectos laterales en el que el cierre directo es difícil. Entonces, para obtener el injerto, vamos a intentar tener una cuña en forma de pentágono que lo vamos a extirpar de uno de los párpados, generalmente en la cara lateral de alguno de estos. Y el cierre en el sitio del donante va a ser un cierre directo. Aquí entonces vamos a formar ese injerto cutáneo marginal a partir de esta cuña, en el que se va a extirpar tanto placa tarsal como orbicular. em, eh, tan- eh, Tanto placa tarsal como orbicular. Entonces lo que vamos a hacer es una fijación bilaminar en el defecto del párpado superior. Lo que se busca es preservar un margen palpebral estable, generando menos irritación corneal, menos eritema en el margen y que no haya tanta pérdida de pestañas. Sin embargo, es muy fácil que esta área con pestañas pues se pierda. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de un injerto compuesto en forma de cuña. Vemos esa forma de pentágono que se va a extraer de la parte superior, sobre todo pues de la parte lateral. Bueno, ya vamos a pasar entonces a los defectos lamelares posteriores. Principalmente pues estos eh, pues predominantemente van a ser de grosor completo, van a ser los más frecuentes. Como les decía, de grosor completo significa que vamos a tener un compromiso de la lamela anterior y de la lamela posterior, y su corrección pues va a estar determinada según el tamaño del defecto.
Entonces, tenemos el cierre primario. El cierre primario es para, corresponde pues a defectos hasta de un cuarto de la longitud. Lo vamos a hacer un cierre en dos capas. Si ya tenemos compromiso más allá del tarso, ya debemos hablar de una técnica como tal de reconstrucción. Y el objetivo principal es lograr esa coaptación del el esqueleto palpebral. Acá, entonces, por ejemplo, esta es la imagen correspondiente en la que tenemos un defecto de aproximadamente un cuarto de la longitud del párpado inferior en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar los bordes perpendiculares al margen. Vamos a remover un pequeño triángulo de piel y de tejido submucoso abajo del tarso, en el que se va a dejar un defecto pentagonal. En la imagen B, entonces vemos que se debe insertar la primera sutura tarsal, idealmente con Vicryl, a 1,5 milímetros del margen palpebral, a ambos lados del defecto, iniciando en la superficie anterior tarsal. Se va a tomar entonces un grosor aproximado de 2,5 a 3 milímetros del tarso y pasando la aguja posterior al tarso, pero anterior a la conjuntiva para así evitar una abrasión corneal. Y ese mismo paso lo vamos a repetir en el lado opuesto. Vamos a anudar y revisamos si esos dos márgenes coinciden. Posteriormente, entonces vamos a insertar una sutura adicional para aproximar la porción inferior tarsal y se puede insertar una tercera para unir el septum orbitario, como lo estamos viendo pues en la imagen B. Ya en la figura C, entonces, ya que tenemos este esqueleto listo, vamos a proceder a cerrar la piel y el orbicular como una monocapa. Lo vamos a hacer idealmente con suturas con puntos separados de seda 6 ceros. Se va a colocar entonces una sutura en el margen del párpado de 1,5 milímetros de distancia por delante de la línea gris y otro para alinear las pestañas. Para evitar que aquí es muy fácil que se nos formen muescas en la unión de estos dos, como estos dos lados. Entonces lo que vamos a hacer es una sutura de colchonero en la línea gris y vamos a generar un ligero abultamiento. Ya pues en la otra figura, en la figura D. Vemos, en caso de que tengamos mucha tensión, lo que podemos hacer es una cantotomía lateral y cantolisis para disminuir entonces toda esa tensión. En defectos, pues en defectos también medianos, que corresponden entre menos de un tercio a un medio de la longitud del párpado, podemos tener el cierre directo de bajo tensión. Entonces, esto es en tejidos que tienen una tensión significativa y en los que buscamos generar un alargamiento del párpado. Complicaciones, entonces se puede presentar la discencia de la herida y la tosis mecánica, pero entonces este cierre directo en estos tejidos bajo tensión no es lo ideal. Tenemos también entonces el cierre directo con colgajo lateral miocutáneo. Estos defectos por lo general van a ir hasta la mitad de la longitud del párpado y tienen un buen tarso residual. Aquí entonces podemos utilizar este colgajo miocutáneo local sin necesidad de un refuerzo adicional y así aumentar esa longitud del párpado. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener una conjuntiva que del fondo de saco lateral que va a migrar para darle a ese colgajo de tanto de piel y de músculo, esa capa mucosa posterior. Este tejido de piel y músculo lo podemos reclutar mejor del área cantal lateral y cigomática después de la liberación cantal lateral superior y realizar su posterior avance. Es importante que en este tipo de colgajos que tengamos en cuenta que podemos dañar la glándula lagrimal y sus conductos secretorios. Para esto, entonces, tenemos el colgajo semicircular invertido, que ya lo vamos a ver más adelante. En este colgajo, entonces, vamos a tener una curva que va a seguir descendente en el párpado lateral al borde orbitario y se va a curvar hacia arriba. Em, no debemos generar una curvatura muy pronunciada porque podemos generar así un párpado lateral retraído. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la imagen en el que se sigue esa curvatura del párpado inferior.
Y acá entonces vemos ya el cierre del defecto. Y acá igualmente entonces vemos ese defecto en el que se ampliaron esos márgenes laterales para poder realizar un mayor avance medial. Entonces, acá vamos a hablar de ese colgajo semicircular de Tencel, el que vimos en las imágenes anteriores, más que todo ligado a la reconstrucción del párpado inferior. Entonces, este colgajo va a ser indicado sobre todo en defectos, como les comentaba, de la mitad del párpado superior o del párpado inferior. ¿Qué ventajas nos va a traer este colgajo? Que vamos a tener un tejido de un color y textura similar al del defecto. Es un procedimiento que se realiza en un solo tiempo. La incisión es más corta y va a requerir menor tejido. No va a haber compromiso palpebral contralateral. Y la cicatriz por lo general nos va a quedar sobre los pliegues. En cuanto a las desventajas, entonces, como les comentaba, podemos tener daño de los conductos lagrimales y esto puede generar ojo seco. Ese canto lateral puede quedar redondeado y se puede generar un cimbléfaro en el ángulo cantal lateral. Entonces acá en la imagen, entonces en la imagen A, lo que vamos a realizar es una incisión de piel, tejido subcutáneo y músculo en el ángulo cantal lateral. O sea, para utilizar este colgajo, por ejemplo, vemos este defecto que lo vemos en la imagen A, que está central en el párpado. Entonces lo que vamos a realizar, como les comentaba, es una incisión de piel, tejido subcutáneo y músculo en el ángulo cantal lateral. Este lo vamos a extender hacia arriba en un arco mayor que la curvatura del párpado inferior en el área periorbitaria lateral y va a tener un diámetro aproximado de 3 centímetros. En el área del defecto, entonces lo que se va a hacer es resecar un área triangular de piel normal formando un defecto pentagonal. En la imagen B, entonces, em, ya cuando tenemos como esta incisión, lo que vamos a hacer es cantotomizar el canto lateral para que ese colgajo pues tenga la adecuada movilidad y pueda rotar. Entonces, el colgajo se debe disecar en el plano facial premuscular relativamente avascular lateralmente para que nos dé esta movilidad y logremos cubrir ese defecto central. Em, Antes de entonces ya realizar las suturas, lo que debemos hacer es comprobar la movilidad rotando ese colgajo hacia el defecto. Aquí es importante entonces realizar 5 pasos. El primero es evitar la formación del cimbléfaro cubriendo la superficie posterior de la porción lateral del nuevo párpado inferior en la mucosa. Y aquí podríamos usar entonces la conjuntiva extraída de ese triángulo normal que resecamos en los primeros pasos. O ya podemos usar un injerto de mucosa por separado, pues porque esta conjuntiva a veces es muy pequeña y no nos va a lograr cubrir toda la superficie que queremos. Entonces esta mucosa la vamos a suturar en la parte inferior del fondo de saco y a la conjuntiva palpebral y vulvar con pequeñas suturas. Idealmente, nos describían que la podemos suturar con catgut. El borde superior del injerto mucoso lo vamos a suturar entonces al borde superior de la piel avanzada con una sutura extraíble formando un nuevo margen mucocutáneo. Debemos cerrar entonces el defecto en 2 capas como en el cierre primario. Es importante entonces aquí, como les decía, este colgajo, em, pues es importante que lo unamos entonces al tendón cantal lateral o al periosto orbitario lateral porque este colgajo se puede hundir con el tiempo. Y debemos realizar un colchonero vertical en el nuevo canto lateral para formar un ángulo cantal más normal, dar una mejor angulación. Y los bordes de piel del tejido, los bordes de piel del colgajo semicircular, lo vamos a suturar con puntos separados con seda 6 ceros, como ya lo vemos en la imagen D. También tenemos el colgajo de avance miocutáneo en B o en Y. Este tiene pues su variante sea para párpado superior o para párpado inferior. A este colgajo también va con cierre directo, entonces vemos en la imagen que hay un defecto del párpado superior izquierdo de espesor total.
y vamos a ver un colgajo en B. El borde superior, entonces va a estar alineado con el pliegue de la piel y el colgajo se va a movilizar sobre un pedículo orbicular de base superior. Entonces vamos a hacer esa transposición medial del colgajo con cierre del borde lateral formando una Y. Y con un cierre del párpado superior central, un cierre directo. Bueno. Entonces tenemos los injertos compuestos. Estos injertos pueden estar formados por conjuntiva, tarso y piel del margen. Em, en cuanto al injerto tarsomarginal, entonces lo vamos a extraer como una cuña de espesor total del párpado superior contralateral. Em, en general, es importante que tengamos en cuenta que un defecto del párpado temporal se va a reconstruir idealmente con un injerto tomado de la cara nasal del párpado contralateral por ejemplo, un defecto nasal con un defecto temporal. Esto nos va a brindar mayor compatibilidad en cuanto al contorno tarsal. La cuña entonces la vamos a disecar para dejar únicamente el margen del párpado y la superficie tarso-conjuntival, que luego lo vamos a fijar en el defecto del párpado superior y se va a cubrir con un colgajo laminar anterior local. Entonces es recomendable que estos injertos tarsomarginales se utilicen para defectos solo hasta un máximo de la mitad de la longitud del párpado relajado, para así asegurar que el sitio donante podamos hacer un cierre directo en el sitio donante. Los injertos tarsomarginales también los podemos obtener pues del párpado inferior. Sobre todo si pues el párpado inferior pues tiene una adecuada laxitud. También tenemos en los injertos compuestos los injertos cutáneo marginales. Estos injertos cutáneo marginales pues nos van a generar menor irritación corneal por pelos y previene una conjuntivalización del margen. Entonces, tenemos los colgajos locales tarsoconjuntivales, nos van a servir para cubrir defectos de más del 50% de la longitud horizontal. Es importante que determinemos la cantidad del tarso residual con la que contamos y vamos a hacer una inversión obligatoria del párpado. Para el párpado superior, entonces vamos a requerir 4 milímetros de tarso en el margen para así lograr una adecuada estabilidad. Y ese tarso se debe movilizar como un colgajo pediculado con una base de conjuntiva en el fornix. Ya para reconstruir la lamela anterior, pues podemos hacer un injerto de piel o un colgajo piel músculo. Entonces, dentro de estos colgajos, tenemos los colgajos tarsoconjuntivales de avance. Estos los vamos a utilizar principalmente para defectos centrales que nos van a afectar el tarso inferior y el margen palpebral. Em, lo ideal, entonces, es que se tenga entre 3 y 4 milímetros de altura para así garantizar una estabilidad del margen del párpado resultante. Y lo que vamos a realizar son incisiones verticales en dirección superior desde los bordes del defecto hacia arriba a través del tarso y la conjuntiva residuales para así liberar el colgajo de los retractores del párpado superior subyacentes. Em, Esto va a ser similar a la técnica, al colgajo de Hughes, que lo vamos a ver más adelante. Luego, el colgajo lo vamos a avanzar hasta el margen del párpado en su pedículo conjuntival, donde lo vamos a fijar a los bordes tarsianos mediales y laterales restantes. Entonces, aquí tenemos una imagen en que tenemos un colgajo tersoconjuntival de avance. Entonces, vemos un defecto del párpado superior izquierdo de espesor total en la mitad de la longitud del párpado. Vamos a hacer la eversión de ese párpado superior para revelar el tarso residual. Em, Aquí ya tenemos entonces, en la siguiente imagen ya tenemos entonces un colgajo de tarso residual elevado y avanzado sobre un pedículo conjuntival. Y este colgajo lo vamos a movilizar medialmente, asegurándolo al tarso residual al tarso residual lateral y al tendón cantal medial. Entonces acá, como les comentaba, vamos a tener la técnica de reconstrucción de Hughes. Aquí lo vamos a ver en el párpado inferior.
está indicado principalmente para defectos de un tercio al total, desde un tercio al total del ancho horizontal, en el que haya compromiso marginal de aproximadamente 5 a 7 milímetros de la altura vertical. Las ventajas de esta técnica es que podemos tener un color y una función y un grosor similares a los originales, y que la retracción del párpado inferior es infrecuente. En cuanto a las desventajas, es un procedimiento que se realiza en dos tiempos, em, que requiere un cierre palpebral entre 2 a 6 meses ya, hasta que logremos em, esta división del tejido, y no, pues teniendo en cuenta ese cierre palpebral tan extenso, no lo podemos realizar en pacientes con ojo único, en pacientes con glaucoma o en pacientes con una enfermedad o patología retinal o corneal que necesitan seguimiento. Y también esta reconstrucción pues puede generar muescas en el tejido. Entonces, vemos aquí en la imagen que vamos a tener un defecto en la mitad central del párpado inferior, con extensión de entre 5 a 7 milímetros del margen. Vamos a poner entonces inicialmente unas suturas de apoyo en el párpado superior con seda 4 ceros para invertirlo y exponer la conjuntiva. Vamos a poner sobre el defecto también una sutura de tensión con seda 4 ceros horizontal, que esta es temporal y esta nos va a sostener esos bordes libres del defecto del párpado inferior en posición, y nos va a ayudar como guía para medir el ancho del colgajo tarsoconjuntival que vamos a hacer en el párpado superior. Importante que cuando pongamos estas suturas intentemos mantener una tensión normal. Entonces vamos a hacer, ya como lo vemos en la imagen D, entonces vamos a hacer una incisión horizontal conjuntival y tarsal en el párpado superior de 3 a 3,5 milímetros del margen, en el que el ancho de la incisión debe coincidir con el defecto. Una vez entonces tengamos el colgajo, lo que vamos a hacer es bajarlo, lo vamos a suturar a suturar en el lugar del defecto. Es importante que hagamos una adecuada hemostasia. Este colgajo va a recibir la nutrición desde los vasos del músculo de Müller y de la aponeurosis del elevador, a la que va a permanecer unido, y se va a suturar con un injerto de piel libre para cubrir el colgajo. Entonces, vamos a unir los bordes tarsianos del colgajo a los bordes tarsianos o conjuntivales del defecto con suturas con puntos sueltos. Aquí podemos usar también catgut 6 ceros o 7 ceros, y se puede hacer, ya como lo vemos en la imagen, vamos a cubrir ese colgajo. Podemos hacer un injerto de piel retroauricular, y ya... un injerto de piel retroauricular. Ya en la imagen F, lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver ya es la división de este tejido, que ya lo vamos a hacer entre 2 a 6 meses posteriores y se debe hacer con tijeras rectas. Bueno. Continuando, entonces también tenemos el colgajo tarsoconjuntival de deslizamiento. Este colgajo entonces implica realizar una incisión oblicua desde un margen del defecto hacia arriba, a través del tarso restante, extendiéndose hasta los retractores del párpado superior. Luego vamos a liberar ese colgajo superior del músculo elevador y del músculo de Müller, y se va a deslizar oblicuamente hacia el defecto de su pedículo conjuntival. Se va a fijar los bordes tarsianos medial y lateral con una sutura absorbible, como Vicryl 6 ceros, y se debe extirpar cualquier exceso de tarso que sobresalga por debajo del margen del párpado que estamos reconstruyendo. Acá entonces tenemos ese defecto del párpado superior derecho de espesor total alrededor de la mitad de la longitud del párpado. Entonces hacemos la eversión del párpado superior para revelar el tarso residual. Em, aquí vemos que esos retractores del párpado superior están retraídos, y vamos a cortar el tarso residual oblicuamente. El colgajo lo vamos entonces a movilizar medialmente sobre el pedículo conjuntival, y lo vamos a asegurar con el tendón cantal medial residual.
También tenemos el colgajo tarsal transpuesto. Esto lo vamos a hacer con tiras verticales de tarso que se van a girar en 90 grados sobre su pedículo. Tenemos entonces cuando tenemos, mejor dicho, unos defectos completos, entonces tenemos que son defectos más extensos en los que el tejido local es insuficiente, lo podemos, pues nos podemos apoyar en el párpado inferior ipsilateral y requiere oclusión hasta división del pedículo, como lo vimos en la técnica anterior. Entonces, tenemos mm, las siguientes técnicas. Tenemos las técnicas en puente, que son oclusivas, de párpado compartido, en el que vamos a tener un tejido compuesto desde el párpado inferior ipsilateral, vamos a tener un pedículo de base inferior, lateral o medial, y vamos a realizar una segunda etapa para dividir ese colgajo y restaurar esa apertura palpebral y los párpados. Entonces, tenemos aquí las de pedículo inferior o de pedículo medial lateral. En cuanto a las del pedículo inferior, tenemos la técnica de colgajo Cutler-Bird. Em, en este procedimiento, pues el principio es que se va a trasladar tejido de espesor completo del párpado inferior, tomado a 4 milímetros por debajo del margen palpebral inferior, y se va bajo este puente de tejido restante y sobre la córnea, lo que se busca es rellenar ese defecto del párpado superior. Lo que es importante, entonces, que con esta técnica que se va a preservar el suministro vascular hacia el margen y la conjuntiva debe permanecer en contacto con la córnea todo el tiempo, evitando así la queratopatía. Este colgajo de espesor completo, por lo general, se va a dividir entre las 4 y 8 semanas posteriores a nivel del nuevo margen palpebral superior que se está buscando reconstruir. Y el pedículo se va a deslizar hacia atrás y se sutura al borde distal del puente. Acá entonces tenemos la imagen de esta técnica. Entonces vemos ese tejido, ese defecto completo del ojo en el párpado superior izquierdo y se va a hacer toda esta, pues la reconstrucción con este colgajo lo vamos a asegurar también pues, que nos va a servir, mejor dicho, para este defecto posterior lamelar. Las desventajas de esta técnica es que el ojo requiere una oclusión prolongada, va a haber una inestabilidad persistente del párpado inferior y el párpado superior puede sufrir de entropión. Como opciones, pues se han realizado varias modificaciones de este procedimiento, incluyendo la implantación rígida de un implantación de un elemento rígido como esclera, como cartílago auricular o tendón de Aquiles, que este se va a ubicar como en sándwich entre la capa de piel y músculo y la capa septoconjuntival del párpado inferior. También se ha sugerido incluir el borde distal del tarso inferior en este colgajo de avance. Sin embargo, aquí se puede comprometer la arteria marginal sí, y también se puede desestabilizar aún más el párpado inferior. Igualmente se puede realizar un colgajo de lámina anterior o posterior asociado a un injerto libre. Esto va a estar, entonces vamos a tener asociados colgajos tarsoconjuntivales levantados de párpado inferior a 1,52 milímetros, compensando esa altura del párpado inferior. O también podemos tener un injerto libre de tarso para la lámina posterior en el que vamos a tener un colgajo de párpado inferior vascularizado, compuesto por piel y músculo. em, pero aquí el problema es que esta córnea va a estar expuesta al músculo y como este se empieza a queratinizar, entonces nos puede afectar esa córnea, por lo que debemos hacer esa división en 2 semanas. Tenemos también, en cuanto a los pedículos mediales laterales, en la técnica de Mostardé o de cambio de párpado. Em, este es un colgajo de espesor completo del párpado inferior, eh, pero que se basa en un pedículo medial o lateral.
Este corresponde entonces a un colgajo de transposición. Originalmente, tradicionalmente, mejor dicho, tiene al menos 4 milímetros de ancho para incorporar el arco marginal y mide entre la mitad y dos tercios de la longitud del defecto del párpado superior, lo que nos va a generar una cierta tensión y nos va a estirar el colgajo. Entonces, el pedículo del colgajo se va a colocar en el mismo lado que cualquier tejido residual del párpado superior. Si el defecto es central, entonces el pedículo se basa lateralmente para facilitar un retorno más rápido del drenaje linfático. Este colgajo, entonces, lo vamos a asegurar en el párpado superior mediante un cierre directo bilaminar y vamos a dejar ese pedículo conectado. Generalmente vamos a hacer la división del pedículo de 2 a 4 semanas posteriormente y el sitio receptor se va a cerrar directamente. El defecto del párpado inferior lo vamos a reparar posteriormente con otro procedimiento pues reconstructivo. En este procedimiento a veces vamos a requerir cantolisis lateral y un colgajo de avance miocutáneo como el de Tencel, pero también se puede cerrar directamente o se puede optar por un manejo más conservador en el que se deje cicatrizar solo. Entonces acá tenemos pues esa como la técnica, entonces que vamos a hacer ese colgajo desde el párpado inferior hacia el párpado superior. Las ventajas de esta técnica es que vamos a tener un párpado superior reconstruido pues con mayor estabilidad que con el procedimiento clásico de Cutterbird. Em, Además, el margen del párpado superior va a permanecer intacto, incluidas las pestañas. Las desventajas de este colgajo incluyen la posible irritación corneal por el pedículo, la necesidad de una reconstrucción de espesor completo del párpado inferior y un posible resultado estético pues deficiente en el párpado inferior y en el canto lateral. Aquí pues también en esta técnica pues vamos a tener esa oclusión del eje visual durante algunas semanas. Vamos a ver entonces, vamos a ver la técnica desde párpado inferior a párpado superior. Entonces las indicaciones son defectos de las 3/4 partes del párpado, en el que tenemos también un defecto vertical de 8 a 10 milímetros. Las ventajas es que va a tener, este colgajo va a tener una adecuada vascularización, vamos a tener menor margen de error, igualmente el tejido va a tener un color y un grosor adecuados, similares pues al tejido original. En este caso no vamos a requerir oclusión. Y la sutura lateral con el tiempo, va a ubicarse sobre una roca cantal lateral, entonces se puede disimular de esta manera. Las desventajas es que este colgajo se va a hundir siempre y se va a retraer pocos meses e incluso hasta 3 a 5 años después de la técnica quirúrgica. Va a requerir también entonces un injerto compuesto del tabique nasal y de la mucosa para remodelar pues toda esta lamela. Entonces, aquí tenemos, en la imagen A, vemos que tenemos, por ejemplo, una lesión tumoral sobre ese párpado inferior. Entonces, lo que vamos a hacer es extirpar inicialmente esa neoplasia. Cuando retiramos ese tumor, entonces vamos a extirpar un triángulo de tejido con la base hacia arriba, debajo del defecto para permitir pues esa rotación adecuada del colgajo. Vamos a extender entonces la incisión medial directamente debajo del borde medial del defecto, perpendicular al margen del párpado hacia abajo, cerca del ala de la nariz. Y la incisión lateral la vamos a extender en diagonal hacia abajo para unirse al extremo inferior de la incisión medial. Aquí se va a retirar la piel, los tejidos subcutáneos y el músculo orbicular. Ahora, para hacer ya el colgajo de la mejilla, entonces se va a hacer una incisión curvilínea desde el ángulo cantal lateral a través de la piel, el tejido subcutáneo y el músculo orbicular en la línea que inicialmente sigue la curvatura natural del párpado inferior, pero luego va a tener una oscilación abrupta hacia arriba en un arco más alto que el nivel de la ceja
Y posteriormente se va a descender por delante de la oreja aproximadamente de 10 a 15 milímetros por delante del trago. Vamos a hacer la disección del tejido con tijeras de Metzenbaum, siguiendo el plano del tejido graso justo anterior a la fascia muscular. Y es importante tener precaución porque si se hace esta disección muy anterior, se va a dañar el suministro de sangre a la dermis, generando necrosis. Y si la hacemos muy profunda, podemos dañar el nervio facial. Ya, bueno, mientras se hace mientras se extiende entonces la incisión hacia abajo, es importante que se haga una ligera tracción para así poder tener mayor control de la cantidad de tejido que vamos a usar. Por lo general, el colgajo va a ir desde el vértice del triángulo inicial, inferior al tumor que resecamos, em, cruzando una línea recta, que es como se ve en esta imagen B en la línea punteada. Importante que tengamos en cuenta que la piel joven va a permitir mayor movilización. Ya en la imagen C, entonces vemos ya el colgajo, que está asociado a un injerto compuesto de cartílago nasal y mucosa, como lo vimos en las técnicas anteriores. Sin embargo, para un defecto más grande en esta técnica, se debe usar una tira más larga de mucosa para cubrir la lamela posterior. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir los bordes mediales y laterales del cartílago del injerto a los restos de los tarsos o de los tendones cantales con una sutura no absorbible, lo que nos ayudará pues a resistir la gravedad y toda la retracción hacia abajo que se pueda presentar. Entonces, con puntos separados, que puede ser de Catgut 5 ceros o 6 ceros, vamos a fijar la mucosa nasal a la conjuntiva vulvar remanente en sentido inferior, lateral y medial, y aquí vamos a formar un fondo de saco. Posteriormente, se van a insertar las suturas de enganche o de, pues, que nos refuerzan desde la superficie inferior del flap hacia el periósteo a un nivel encima del canto lateral, que esto nos va a ayudar a evitar esa flacidez posoperatoria. Antes de cerrar la incisión, entonces es importante que disequemos muy bien la piel anterior a la oreja, para que podamos tener esa movilización. Y aquí siempre debemos verificar pues, que se cubra el defecto en su totalidad y no haya una tensión demasiado amplia o demasiado grande pues, en esa línea de sutura. Ya en la imagen D, entonces vemos que ese párpado va a quedar mucho más elevado, haciendo que la hendidura palpebral sea mucho más pequeña. Vamos a insertar entonces dos suturas de colchonero horizontales para ayudar a reforzar en la curva, para ayudar a reforzar ese cierre, y que nos soporte el peso y la gravedad durante aproximadamente 10 a 14 días. En el canto lateral también podemos hacer uso de colchoneros, que esto nos va a ayudar a darle una forma adecuada al ángulo. Toda esta sutura, toda esta incisión se puede reforzar también con puntos simples, para ayudar en esas áreas de mayor tensión. Ya en la parte vertical, eh, ya cuando vamos a suturar la incisión vertical medial, podemos usar tanto suturas continuas como puntos separados con seda 5 ceros. Bueno, aquí se puede generar mucha tensión al cerrar la parte preauricular, y como lo vemos en la imagen D, lo que vamos a hacer es vamos a extender la incisión preauricular hacia abajo para hacer un nuevo colgajo posauricular que se va a transferir delante de la oreja. Y podemos usar un injerto de piel retroauricular. Según el defecto que tengamos, podemos ubicar aquí un drenaje de Penrose, lo vamos a retirar al segundo día. Ya para suturar piel y mucosas, pues podemos usar nylon 5.0 y nos va a ayudar para formar el nuevo margen palpebral. Bueno. Igualmente también tenemos los colgajos bipediculados, en la que vamos a tener la mela anterior del párpado inferior, y esto va a estar pues asociado, mejor dicho, a la técnica de Trippier, y que lo vamos
en el que vamos a tener revestimiento de la mucosa bucal. Em, Aquí, sin embargo, pues la falta del tejido para reemplazar el tarso nos va a generar una falta de rigidez en el párpado superior reconstruido, y esto nos puede llevar a que generemos un entropio. Entonces acá vamos a ver la técnica de reconstrucción de Trippier, principalmente en el párpado inferior. Entonces, en cuanto a las indicaciones, em, pues nos va a servir para defectos totales que pueden ir de canto medial al canto lateral. Las ventajas de esta técnica es que el ojo no va a requerir oclusión, previene la retracción, vamos a tener un colgajo con adecuada vascularización. En este caso, pues la necrosis va a ser infrecuente, y es importante porque el párpado superior va a tener una función conservada. En cuanto a las desventajas, puede ser llevado a una cirugía de revisión porque puede haber una apariencia enrollada del párpado inferior, y se pueden pues generar como unas bisagras cantales. Aquí entonces vemos la técnica, vemos por ejemplo en la imagen A que vamos a tener un defecto hasta 3/4 del párpado inferior, que es esa línea punteada. Ya entonces en la imagen B vamos a preparar un injerto rectangular compuesto de cartílago septal nasal y de mucosa, para remodelar, pues para generar esa lamela posterior. El cartílago nasal es importante que tengamos en cuenta que lo debemos adelgazar. Podemos usar un Beaver porque este cartílago es muy grueso, y debemos adelgazarlo hasta lograr un grosor de 0,5 a 0,8 milímetros. Vamos a recortar entonces la parte superior del cartílago, dejando una tira de mucosa de 2 a 3 milímetros que se superponga al cartílago en la parte superior. En la parte de abajo, la mucosa nasal se va a extender para unirse a la conjuntiva en el fondo de saco inferior, y esta sutura la vamos a realizar con puntos separados, idealmente con catgut 6 ceros, 7 ceros, y se va a anclar entonces al tarso remanente y a los tendones cantales mediales y laterales mediante un colchonero. Aquí podemos usar Mercilene 5 ceros. Si el tendón lateral se ha sido removido, podemos fijar ese punto hacia el periósteo. Y esto nos va a restaurar pues la tensión horizontal normal. Posteriormente, entonces vamos a crear la lamela anterior. Entonces, la altura vertical del colgajo pediculado, del párpado superior, vamos a crear la lamela anterior. Entonces, acá como lo vemos en la imagen C, entonces vamos a generar ese colgajo pediculado del párpado superior entre 2 a 3 milímetros, mayor del defecto del párpado inferior, porque en este tipo de reconstrucciones sí vamos a esperar una contracción posoperatoria. Entonces vamos a realizar la incisión superior unos 4 o 5 milímetros por debajo de la ceja, y la inferior en el borde superior del tarso. Y se debe elevar la piel y el músculo desde el septum, que en este caso lo vamos a dejar intacto. En la imagen D, entonces vemos que después de haber elevado ese colgajo desde la mitad central del párpado superior, se va a suturar al borde inferior. El borde inferior lo vamos a suturar a la piel y al músculo de la zona receptora del párpado inferior. Entonces, la sutura debe proceder desde el punto medio del defecto medial y lateralmente, y lo podemos suturar con seda 5 ceros. Entre más suturas se añadan, entonces debemos ir liberando esa tensión de ambos pedículos, extendiendo la incisión levemente. Acá entonces ya tenemos pues esas suturas. Importante pues que se respeten todas esas medidas con respecto al borde inferior de la ceja, y ya para cubrir ese defecto en el área donante podemos usar un injerto de espesor total para evitar la oftalmos, lo podemos obtener de la piel retroauricular. En la imagen F tenemos una vista de perfil que nos va a mostrar
pues esos pasos quirúrgicos. Entonces, en la imagen, en el número uno, tenemos la conjuntiva receptora que se sutura la mucosa del tabique nasal. eh, lo vamos a hacer con nudos lejos de la córnea. En la imagen 2 tenemos la piel del párpado inferior receptor que se sutura a la piel del colgajo pediculado. Y en el numeral 3 tenemos una sutura extraíble que puede ser con nylon 6 ceros que nos va a unir los bordes de la mucosa nasal y de la piel del colgajo pediculado en el margen palpebral. Ya para la imagen G vamos a hacer esa división de los pedículos que lo vamos a hacer unas 6 semanas posteriores, y ya debemos verificar que esos pedículos están listos pues para que los podamos cortar y los vamos a hacer casi al ras de la piel del párpado inferior. A veces inicialmente esos pedículos van a estar planos, van a ser de forma de cinta, pero por toda esa cicatrización, esos pedículos se pueden engrosar y se pueden enrollar. Entonces, debemos retirar como todo ese tejido subcutáneo muscular epitalizado y así vamos a desenrollar y aplanar la piel. Ya cuando los tenemos planos, lo que vamos a hacer es, vamos a proceder a recortar los brazos pediculados como en la imagen I, y ese pequeño defecto ya lo podemos cerrar con suturas de pequeño calibre, pues de un calibre como de 6 ceros. Mm. Bueno, tenemos las técnicas no puente, que no van a ser oclusivas. em, Aquí vamos entonces a reclutar tejido vascularizado de la región periocular, perdón, para sostener tanto la lamela anterior como la lamela posterior. Esto puede ser en forma de un colgajo lamelar anterior, con un injerto lamelar posterior o con injertos bilamelares apoyados por la movilización del orbicular. Em, Dentro de los injertos autólogos, entonces tenemos los tarsoconjuntivales, tenemos injertos de condromucosa de paladar duro y nasal y la mucosa oral. Entonces, en cuanto a los injertos tarsoconjuntivales, entonces los podemos obtener del párpado superior contralateral. em, En el área donante, entonces se van a preservar los 4 milímetros marginales del tarso y es importante mantener los vasos y la estabilidad. Debemos delimitar el ancho según el tamaño reducido del defecto, con un margen de 2 milímetros para evitar la laxitud. Vamos a delimitar con bisturí, vamos a elevar, vamos a disecar, vamos a separar de los retractores, y lo vamos a posicionar y fijar al tarso o a los tendones mediales y laterales. Las desventajas, entonces, son que podemos tener alteraciones del párpado donante, que no tenemos como un gran recurso, entonces vamos a agotar esos recursos y dentro de las complicaciones, entonces podemos tener una prominencia del contorno del 2%, puede haber tosis de las pestañas hasta en un 4%, puede haber infección en el lugar del sitio, pues en el sitio donante del 1%, y puede haber molestias transitorias hasta en un 4%. Entonces, tenemos unos sustitutos tarsoconjuntivales, entonces tenemos el mucoperiósteo y el paladar duro, este nos va a ayudar a formar la lamela posterior. Vamos a obtener áreas entre el rafe medio y la mucosa gingival en un plano submucoso. Importante aquí con pues como con este tejido que eliminemos la submucosa grasa con tijeras y que tengamos en cuenta que este tejido se puede contraer entre un 0 a un 24%. En cuanto a las complicaciones, podemos tener hemorragias entre un 7 a 10%, puede haber irritación ocular del párpado superior receptor hasta en un 20%, se puede presentar queratopatía transitoria hasta en un 13%, puede haber dehiscencia parcial del injerto en un 13,4%, puede haber retracción del párpado superior en un 13% y puede haber necrosis del colgajo cutáneo suprayacente del 7%.
También tenemos la mucosa condromucosa, la condromucosa del tabique nasal. Este tejido entonces lo podemos extraer mediante técnica endonasal o por abordaje perimalar externo. Va a requerir adelgazamiento del cartílago. Vamos a tener una superficie no queratinizada bien tolerada que nos va a permitir realizar reconstrucciones extensas. Aquí se ha debatido la producción lagrimal, ya que muchos autores han propuesto que puede haber una producción em, mucosa, pues de esta mucosa, para que nos va a a contribuir a la producción lagrimal. Sin embargo, en muchos estudios, pues ya pues se ha visto que pues con la técnica quirúrgica se van a perder las glándulas submucosas. Em, entonces en la imagen vemos cómo pues ese tejido, en este caso pues es el palpeo, el, el de paladar. Bueno, aquí entonces en la condromucosa del tabique nasal, Em, pues tenemos un colgajo pediculado distal que va a estar irrigado por la arteria nasal dorsal. Se va a extraer, es una porción craneal del cartílago nasal lateral superior con un pedículo de tejido subcutáneo con periósteo. Se va a hacer una tunelización de la por vía subcutánea alrededor del canto medial y se va a colocar el injerto libre en la lamela anterior. En cuanto también se puede obtener tejido del cartílago auricular. Aquí el problema pues es que vamos a tener una falta de mucosa, entonces debemos adicionar un colgajo conjuntival bipediculado del fondo de saco. em, pues se va a obtener un colgajo del tabique orbitario em, que nos preserve la función. También se puede obtener, mejor dicho, un colgaje del tabique orbitario que nos puede preservar la función de extensión de la aponeurosis del elevador. Ay. Bueno, em, para obtener colgajos lamelares, también se puede obtener colgajos lamelares anteriores distales. Entonces, podemos tener podemos usar la piel y el músculo supra o subciliar, realizando un colgajo unipedicular o bipediculado. Em, Entonces, esto lo vamos a asociar con colgajos miocutáneos paramedianos, estos van a ser irrigados por los vasos supraorbitarios, o también colgajos miocutáneos miopediculados en isla que van a ser irrigados por la arteria temporal superficial. Lo que se va a lograr es una isla de piel y músculo con un aporte arterial que se va a transferir hacia el párpado superior subcutáneamente. Y también tenemos el colgajo orbitonasal yugal de Tessier, que se va a obtener desde el área paranasal y de la mejilla. En esta imagen lo que se busca es generar pues un diagrama. Tenemos un diagrama esquemático que muestra todos los colgajos pediculados distales perioculares que se pueden utilizar para la reconstrucción, en este caso del párpado superior. Entonces tenemos el área supraciliar, tenemos el párpado inferior, tenemos esa parte nasal, perdón, frontal, tenemos también, pues, colgajos, podemos obtener colgajos del ala nasal, del área cigomática, e incluso del área ya más temporal. También tenemos el colgajo en sándwich con el orbicular, en el que vamos a tener el músculo orbicular adyacente como un colgajo pediculado liberado de piel. Vamos a tener un suministro vascular superior o medial y lateral sobre un injerto de la lamela, que lo vamos a ubicar sobre un injerto de la lamela posterior, y este colgajo lo vamos a cubrir con un injerto de piel. Entonces ahí nos forma el sándwich. Este colgajo nos va a permitir tener una movilidad y una estética adecuada. Y ya para finalizar, entonces tenemos el colgajo medial frontal. En cuanto a las indicaciones, lo vamos a usar en defectos largos, mediales o laterales.
lo podemos usar tanto para defectos que van a integrar el párpado superior con el párpado inferior o defectos aislados, sea de párpado superior o de párpado inferior o en defectos largos en la ceja. En cuanto a las ventajas, entonces vamos a lograr un colgajo con adecuada vascularización. Podemos usarlo, podemos realizar colgajos de hasta 3, bastante grandes, de hasta 3,5 centímetros, sin afectación de la simetría o de la expresión facial. Em, Vamos a obtener un colgajo grueso. En este caso, pues no va a requerir cartílago. Sin embargo, este grosor también puede generar desventajas, ya que pues nos vamos a obtener un tejido inflexible y que no nos va a coincidir con el color de la piel, con el color de la piel palpebral, entonces no vamos a tener esas características em, tan similares como lo hablábamos al inicio dentro de los principios. Entonces, dentro de la técnica, entonces vemos, por ejemplo, en la imagen A, ya se ha retirado ese párpado inferior. Entonces, vamos a obtener un injerto de mucosa de espesor total del interior de la mejilla. Vamos a usar mucosa bucal que se va a anclar con suturas a los tendones cantales medial y lateral. Entonces, esto se va a unir, podemos usar suturas de catgut con puntos sueltos, puntos separados de 5, pues con un calibre de 5 ceros, 6 ceros, 7 ceros, para obtener pues una unión firme lateral, medial e inferior. De esta mucosa se debe dejar unos pocos milímetros extra en la parte superior del injerto para formar un margen palpebral que no se nos desplace hacia adentro. Entonces vamos a planear el colgajo. Para terminar, pues para planear el colgajo debemos determinar la longitud necesaria que se va a requerir sujetando con una sutura desde la raíz de la nariz hacia el extremo del defecto. Y se debe comprobar siempre que este tejido nos llegue hasta hacia el extremo distal del defecto. Es importante entonces también evaluar que tengamos una adecuada tensión del flap debemos tener en cuenta que en la raíz de la nariz se va a generar un doblez ya cuando descendamos pues como todo este tejido. em, por lo que pues esto nos puede generar contracción, por lo que debemos compensarlo con 2 a 3 milímetros aproximadamente. Una vez ya tenemos la marcación del colgajo, vamos a hacer una incisión en la piel y en la fascia subcutánea hasta la fascia del músculo frontal. El extremo distal puede tener una forma redondeada o una forma puntiaguda según el contorno que busquemos em, para el cierre de ese extremo distal del defecto. Entonces vamos a ubicar una sutura de tracción hacia arriba para ir desecando la capa grasa con tijeras y a medida que se va acercando, se acerca a la glabera, se debe disecar más profundo para evitar dañar las arterias de soporte. Para tener más movilidad de este tejido, es clave que entonces la incisión del lado ipsilateral del defecto sea más baja que la incisión del lado contralateral. Como ya tenemos entonces esa mucosa, ya la tenemos suturada, entonces vamos a fijar ahora sí el colgajo en el defecto del párpado con puntos separados, puede ser con seda o con nylon 5 ceros. Eh, Vamos a finalmente unir el borde superior de la mucosa a la piel en la unión mucocutánea con una sutura continua también extraíble que puede ser nylon 6 ceros, 7 ceros. A la mucosa adicional que nos quedó en el reborde se va a unir al margen sobre el borde del pedículo para evitar el entropio posoperatorio. Y ahora vamos a hacer el cierre de la zona donante ya en dos capas. Inicialmente se va a cerrar la capa muscular y la capa subcutánea con suturas discontinuas con un material absorbible que puede ser Bicril, y ya posteriormente vamos a unir la piel y las capas subcutáneas con suturas. Esto lo vamos a hacer con suturas en colchonero verticales a una distancia de 3 a 4 milímetros entre cada una, pues, aproximadamente. La superficie posterior de la base del colgajo pediculado
no va a quedar cubierta durante las primeras 24 a 48 horas, entonces vamos a tener siempre pues vamos a tener, mejor dicho, pues el paciente va a sangrar, entonces es importante que como esa zona va a quedar como en carne viva, pues siempre le hagamos una limpieza diaria y apliquemos antibiótico idealmente en ungüento. Ya después de 14 a 18 días se debe hacer una prueba del torniquete con una banda elástica. Lo que se va a hacer es una constricción del pedículo por 15 minutos. Si no hay llenado capilar, entonces vamos a esperar para hacer esa división, pero si ya hay llenado capilar, podemos hacer la división. Se va a hacer entonces en el colgajo, para la parte frontal se va a dejar pues como una parte pequeña para suturarla hacia la frente en forma de una V invertida. Y ya la parte pues interna, ya esa también se va, pues la vamos a suturar ahí al tejido remanente. Em, Esto pues en el gráfico lo tenemos en la imagen, pues como para cubrir un defecto en párpado inferior, pero pues también lo podemos utilizar para párpado superior. Pues bueno, esto era lo que les traía hasta el día de hoy, pues es una charla bastante extensa, un poco enredada, y debemos estudiar pues todas las técnicas ya a detenimiento. Bueno, muchísimas gracias, Estefanía. Muy bien la revisión, muy extensa. Solamente queríamos mostrarles todo lo que hacemos los oculoplásticos. Este es un tema al cual estamos expuestos permanentemente para hacer la reconstrucción de pacientes que tienen de pronto lesiones malignas en el margen palpebral y ya vieron toda la cantidad de técnicas y dependiendo del compromiso hacemos estas técnicas. Las últimas técnicas que revisaste, pues son técnicas que no son tan frecuentes que hagamos, pero tenemos experiencia con esos tipos de injertos, como es el Mustardem, el Tencel, el que hablaste ahorita del colgajo medial frontal, que es muy frecuente usar, y especialmente esos injertos libres de paladar duro, por ejemplo, funcionan muy bien. Entonces, pues para todos una feliz semana y de esto yo creo que volveremos a hablar de dos o tres temas como para que todo les quede fácil hacer un afrontamiento cuando tengan y estén expuestos a este tipo de pacientes. Bueno, feliz semana para todos. Profe, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Feliz día, feliz semana. Chao. Chao, chao.